Listo, entonces, le decía a Carlos, digamos, vamos a ver. Eh, los criterios de agrupación para el diagrama de sistemas y subsistemas están dados por las funciones, por supuesto. Ya ustedes tienen que brindar su punto de vista, su enfoque para indicar, digamos, cómo se crean esas agrupaciones. Entonces, de repente, si el pistón forma o no forma parte del émbolo, va a depender de un argumento que ustedes brinden. Tiene mucho sentido porque el conjunto pistón-émbolo de lo que ayudan al final es a mover el pistón para poder generar la fuerza necesaria para tener la succión o para tener la expulsión de líquido. Sin embargo, podría presentarse otro argumento que también sea válido al mismo tiempo que este otro y pueden convivir los dos porque son argumentos vistos desde puntos de vista diferentes, ¿verdad? Según el cual el pistón por sí mismo es un componente separado del émbolo. Es también perfectamente viable encontrar la fundamentación para eso. Después, con respecto a cómo llamarlo, bueno, eso está dado por la nomenclatura. Pero el pistón tiene varias funciones. Entonces, el pistón funciona como sello, efectivamente. Funciona como pistón, también efectivamente. Y funciona como un medio de sujeción o brindando un medio de sujeción para el traslado de fuerzas. Esas son tres funciones que él está cumpliendo. Ahora entonces, desde el punto de vista del diagrama de sistemas y subsistemas, ¿el pistón es un solo componente o tiene tres partes especializadas y se subdivide entonces en tres? ¿Qué piensan? No sé, profe. Es que eh, eso ya sería como parte del pistón, entonces. Sí, porque no están en ningún otro lado, solo en el pistón. Entonces creo que sí, podría ser que tiene tres. Exacto. B, ¿cuál es el criterio para decidir si hay que subdividir una parte o no hay que subdividirla? Que esos componentes que lo integran cumplan diferentes funciones. Entonces, si tenemos el caso del émbolo, que son dos cuerpos planos que están cruzados, pero ambos sirven para lo mismo, transmitir la fuerza, no hay que separarlos, porque básicamente cumplen una sola función. Pero cuando tenemos un aparato especializado como lo es el pistón, que cumple varias funciones a la vez, pues ahí sí hay que indicar, digamos, qué parte del componente cumple qué función. Y entonces el pistón por sí mismo configura un subsistema. ¿Me explico? Entonces, a partir del pistón hay que sacar un ejemplo de ramificaciones. No, es que es un subsistema secundario. Profe, entonces sería como que mm, depende de la función que se está describiendo, se describiría cierta parte del pistón. Número uno, recordad que estamos en el diagrama de sistemas y subsistemas, que la pregunta venía desde allá. Entonces, podríamos tener un subsistema que se llama subsistema de, no sé, traslado de fuerza, ¿ok? Ese subsistema entonces podría estar formado por el, no, ese no es el mejor ejemplo. Más bien el subsistema que tiene que ver con generar presión, supongamos. Generar presión o generar el vacío. ¿Ok? Y en ese caso entonces está formado por varios componentes. Los que se necesitan para llevar la fuerza hacia el pistón y el pistón propiamente. Pero el pistón, dentro de ese subsistema, para cumplir la función de aumentar la presión o bajar la presión, pues tiene varias funciones a la vez. Por tanto, es probable que haya que descomponerlo en los diferentes componentes del pistón que cumple cada una de las funciones. Y esos componentes habría que ponerlos en la descripción de la jeringa también. No, no necesariamente, porque ustedes podrían ahí mismo mencionar cómo se llama cada una de las partes. ¿Ok? Ahora, recordad que de todas formas eso estaría a su vez reflejado dentro del análisis forma-función. Entonces, el punto es utilizar los mismos nombres que hay en el análisis forma-función. ¿Sí, sí me di a entender, Carlos? Profe, más o menos, es que no entiendo, digamos, si en un mismo subsistema deberíamos poner un ejemplo pistón y al mismo nivel de donde está pistón poner un ejemplo indicador móvil, que es una función también del pistón.
Depende. ¿Cómo se llama el subsistema mayor? Si el subsistema no se llama medición, entonces el indicador móvil no está ahí. Si fuera un ejemplo, es el subsistema para medir con exactitud la cantidad de líquido, ahí sí podría ponerse pistón y al mismo nivel del pistón, o sea, al lado podría ponerse indicador móvil, entonces. Ajá, exactamente. Ah, ok, ya entendí. Porque es que si nosotros nos quedamos así como de que no entendíamos esa parte, porque decía que nos había faltado poner sello y estaba como que al nivel de donde estaba también pistón, entonces nosotros estábamos medio confundidos con esa parte. Ok, es porque vamos a ver, en el diagrama de sistemas y subsistemas hay que poner todo aquello que cumple una función. Ahora, Ok, el pistón entero no es el que cumple la función, es una parte de él solamente. Esa parte es lo que habría que mencionar en el lugar correspondiente. Ustedes sí pueden hacer mención del nombre pistón completo para que se entienda dónde está esa parte, pero además hay que decir cuál es la característica del pistón que forma parte de ese subsistema. ok, ¿Ok? sí, sí, Ahora sí. sí. Perfecto. Y a ver, profe, en el análisis morfológico nosotros lo presentamos como en forma de mapa mental Ajá. y nosotros, digamos, a partir de la imagen de la jeringa, sacamos ramificaciones, pero de un solo con las partes de la jeringa, un ejemplo, aguja, tapa, y nos pusieron de observación que debíamos como poner las funciones como ramificaciones. Ahora, ¿cómo podríamos, un ejemplo, nosotros hacer eso sin que se pierda el enfoque de que se vea dónde nosotros estamos señalando cada parte de la jeringa? No sé si me explico. Ok, ve. Lo que habría que hacer en este caso, y es correcto, esa observación es correcta, así es como hay que hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque recordad que nuestra intención es relacionar cada función presente con un componente de la jeringa. Y eso no sucede cuando uno analiza los elementos físicos. Ok, entonces deberíamos tener, de hecho yo se los expliqué, que lo que había que hacer era un mapita y que del mapita tenemos en el centro la jeringa y que de cada uno de estos se desprenden las funciones. Yo se los dije. Ok. Ok. Eh, y después para cada función mencionar qué componente y qué característica del componente es la que soluciona entonces la subfunción relacionada con cada una de las funciones principales. Entonces, un ejemplo, nosotros podríamos sacar una ramificación de cualquier parte de la imagen de la jeringa para poner las funciones. Sí, por supuesto, porque la jeringa es el centro, me explico, es el sistema mayor, por así decirlo. Ah, ok. Ok, ok. Entonces no importa un ejemplo que para la función de contener líquido, no sé, la flechita salga de la parte como de la aguja, un ejemplo. Listo, ve, vamos a ver, creo que el punto aquí, vamos a ver, fue que asumieron que como lo que hay en el centro es un dibujo con partes, las ramas Ujú. necesariamente tienen que ser dibujos con partes, ¿es así? Sí. Listo. Recordad que ese es un análisis forma-función. Tiene dos componentes, la forma y la función. Ujú. Por tanto, no hay ningún problema con que en el centro tengamos la forma, en la rama las funciones y después explicar la relación entre ambos en cada una de las ramificaciones de tercer nivel o cuarto nivel, lo que sea necesario. Ok, ¿Ok? perfecto. Perfecto. Entonces, debido a que este análisis forma-función, pues podemos darnos esa libertad. ¿Ok? Y había que hacerlo de esta forma porque así no olvidan de fijo ver ninguna de las funciones presentes dentro del árbol de funciones, que de hecho tres grupos, si no me equivoco, utilizaron el árbol desarrollado de esa manera. Y en los tres casos, dentro del análisis narrativo, narran cosas que no están presentes dentro del mapa. Y no Sí, pueden narrar en el análisis narrativo nada que no esté en el mapa, porque se supone que es el análisis narrativo del mapa. ¿Comprendes? sí, sí, a nosotros igual nos pasó así y
también ahí nosotros estábamos como medio confundidos de, un ejemplo, cómo, o sea, porque nosotros lo íbamos redactando al mismo tiempo que íbamos viendo el mapa, entonces pues, por eso fue como que nos confundimos un poco, porque, o sea, no entendemos como que a qué se refiere con que tenemos que ir como siguiendo lo que llevamos en el mapa. Listo, es muy sencillo de entender. Donde dentro del mapa está explicada las formas que ayudan a succionar y cómo esa interacción de formas ayuda a succionar. Ah, ya como el conjunto de las formas permiten la succión, ok, O ya, eso tiene que crearlo en su mente el lector. ya entendí. ¿Vas viendo? Perfecto. Sí, Dale. sí. Ok, vean. Vamos a ver. Lo que pasa aquí es que ustedes, a nivel de expertos en el tema, ahora ya después de haber hecho un análisis, se pueden declarar, digamos, expertos en el tema, entienden todo eso y lo comprenden fácilmente. Ustedes ven el mapa tal cual está en este momento y pueden comprenderlo debido a que lo hicieron ustedes analizaron la información, etc. A mí me corresponde calificarlo como alguien que no sabe. Y entonces de repente empiezan a explicarme algo de una función que se llama succionar, cuando dentro del mapa no hay nada que me hable de qué succiona ni cómo succiona. Por tanto, a mí me toca como lector construir todo eso en mi cabeza. Y eso es justamente lo que un lector de un informe no tiene que hacer. Al lector se le cuenta la historia, ¿ok? No se le dan pistas para que las arme. Esa es la misión del investigador. Agarrar todas las pistas, armarlas y después en un informe contar lo que sucedió. Ya. ¿Ves? Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que tenemos un problema de inconsistencia, es decir, y yo una frustración muy grande. A mí me frustra terriblemente estos casos, porque yo sé que ustedes saben, y me da mucha cólera ver lo bien que lo saben, y que yo me veo amarrado por un tecnicismo a tener que ponerles donde, en el lugar de la rúbrica donde hay que ponerles, porque no está la información que fundamenta eso que están afirmando. Ya. Entonces, Entiendo, profe. créeme que si a vos te frustra, a mí en el papel de docente todavía me frustra el doble o el triple, porque la mayor parte de los trabajos que tenían esa deficiencia de, o sea, ¿qué puedo decirte? Están excelentes. Los análisis narrativos son excelentes. El problema es que esa debilidad es fuerte dentro del tema de investigación, es decir, todo lo que vos afirmes tiene que estar fundamentado. Si no está fundamentado, uno no se lo puede sacar de la manga. Y Ya, la ya. falta de esa fundamentación, entonces, primero, es una debilidad para el proyecto, siempre, en todos los casos. Si vos presentas un proyecto y tiene una debilidad de ese tipo, sencillamente no pasa los filtros. Sí, porque el Y análisis es prácticamente ya de la parte más importante ya del trabajo. es la carnita del trabajo, Sí, ¿ok? El análisis es como la carne recién cocinada y la síntesis es cuando ya se le sacó todos los pellejos y los huesos y demás y está lista para servirse. sí, sí, sí. Sí, entonces, y puedo decirte de verdad, a mí me frustran mucho estos casos porque yo digo, el trabajo está excelente, de hecho, básicamente todos están así como de 100. El gran problema es la falta de fundamentación que hay con respecto al instrumento que están utilizando. Y el problema en realidad no es la falta de fundamentación, es que no se den cuenta. Ok, ahora chicos, vuelvo a insistir en este argumento, vamos a ver si me llegan a comprender. Esto es explicarle a un niño de 5 años. Si no hay nada que hable de una succión en su herramienta, en su, ¿cómo se llama? En su instrumento, que resume toda la información de su técnica, no se puede mencionar en el análisis morfológico, porque no está ahí. Si no está ahí, emerge de la nada. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno hace esta revisión entonces de correlación de si todo está fundamentado y nota que hay una debilidad, pues lo incluye. Es decir, si hay manera de lograr que a través del análisis de las piezas podamos justificar lo suficiente para poder hacer notar que existe la succión y que existe el, la expulsión. Pero, ¿cómo se llama? Pero si no está presente, entonces no se puede discutir lo que no está fundamentado. Ok, profe. Listo. Ajá, decime. ¿Y alguna otra duda?
No, creo que solo teníamos esas, profe. Perfecto. Grupo 3. Profe, Sí, ¿me señorita. escuchan? Sí, te escucho. Ok. Bueno, yo estaba revisando el mapa, ¿verdad? Donde era todos el análisis morfológico con el dibujo y todo en el centro. Y bueno, nosotros sí como que se pasó por alto lo de las funciones. Entonces, yo quería saber como en la parte donde usted nos hace dice, no están claras las funciones relacionadas con succionar y expulsar el líquido. Entonces, cuando nosotros hablamos del émbolo y del pistón, tenemos Ajá. que decir esa función de succionar el líquido y todo eso. Ok, ve, ellos puntualmente cumplen una función que es el traslado de la fuerza, ¿ok? Pero esa función está subordinada al logro de una función mayor, que es precisamente tener el traslado del pistón para poder generar o la fuerza de succión o generar la fuerza necesaria para ejercer presión sobre el líquido, ¿ok? Esa es la relación que no se está visualizando en este momento en su mapa. Ok. Ok, profe, era eso. Bueno, de mi parte, pero creo que los compañeros tienen otras consultas. Perfecto. Digamos, para aclarar un poco más este concepto, si tenemos un análisis forma-función, no se trata de ver las piezas por separado solamente. También hay que ver cómo la interacción de piezas generan algo dentro del objeto. No se podría ver entonces, digamos, la jeringa solamente desarmada, porque desarmada no funciona, no es como funciona. La jeringa funciona cuando una pieza interactúa con la otra. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el pistón, ¿okay? Que es ligeramente de un diámetro mayor al interior del tubo, al calibre del tubo, entonces eso es lo que hay que mencionar. Estas dos partes, cuando se esté hablando del cómo se soluciona la función generar presión o la función generar succión, ¿ok? Que debido a eso, a esas características, se puede generar un sello, que el sello impide la entrada del líquido, la salida del aire, que esto entonces cuando se le aplica fuerza en un sentido aumenta la presión y cuando se le aumenta la fuerza en otro sentido, se aplica la fuerza en otro sentido, se aumenta, se disminuye la presión y por tanto ingresa líquido, etc. Entonces, es la interacción de formas, o es también la interacción de formas algo que se tiene que explicar dentro del análisis, porque es en la interacción de las formas en donde suceden las funciones. Los que tendieron a hacer mapas con las piezas, ese fue el detalle como que se les fue por completo de las manos, que al hacerlo por piezas, explicaron la función de cada pieza por aparte y perdieron de vista que es la interacción de piezas la que soluciona las funciones principales. Por eso no se evidencia en esos mapas cómo sucede la succión y cómo sucede la expulsión de líquido. Profe, y entonces en ese mapa habría como que, digamos, en el caso del émbolo otra vez y el pistón, tendría como que aparte hacerse como el émbolo junto al pistón y decir la función que hacen juntos. Sí, porque lo correcto sería tener el mapa con ramificaciones que son las funciones. Si la función es, por ejemplo, generar succión, va a ser inevitable relacionar el émbolo con el tubo. Ok. ¿Estás viendo? Y bueno, ajá, y entonces, o sea, sí se puede quedar como el análisis de cada pieza, porque digamos, la pieza como que se separó en diferentes partes para, o sea, un mejor análisis, pero entonces también tenemos que hacer la unión de las piezas que cumplen la función, bueno, general o... Es que sí, digamos que lo que necesita más bien es como completarlo, ¿ok? Porque lo que hace falta es evidenciar cómo suceden las funciones dentro de la jeringa. Pero principalmente, es decir, lo que yo detecté es que principalmente las que no se evidencian son la función de expulsar y de succionar. Ok. ¿Ok? Sobre todo porque esas son las que suceden en interacción de piezas, es decir, todo lo demás son cosas como ensambles. Los ensambles se pueden visualizar fácilmente y se explican fácilmente en sus mapas.
las funciones puntuales de cada pieza no van a tener, de hecho, no tienen mayores observaciones al respecto porque eso está muy bien logrado. Lo que no logra el mapa en este momento es transmitir la información de cómo la forma facilita el generar la succión o generar la expulsión de líquido. Ok, profe. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Grupo 4. Parece que no hay dudas. Grupo 4 y grupo 5. Ah, no, tenemos 4. Tenemos 4 grupos acá y era grupo 3, el 4 no existe y es el 5, sí es correcto. Grupo 5. Bueno, por mi parte no, creo, bueno, soy del grupo 5, pero creo que mis compañeras tampoco tienen dudas. Si tienen alguna duda, chicas, pero por mi parte yo creo que no. Todo bien, profe. No, no hay dudas. Ahora, chicos, chicas, veamos entonces, nos queda un rato. De hecho, yo puedo consumir un ratito más del grupo que sigue por el tema de la evaluación docente. Entonces, yo me puedo conectar en la otra reunión, explicarles que hagan la evaluación docente y volver con ustedes para hablar un ratito más, ¿ok? Para poder tener por lo menos esos 20 minutos que yo perdí en el traslado. Chicos, ¿qué puedo hacer en este momento para ayudarles con el trabajo práctico? ¿Qué necesitan saber, digamos así, como con más lujo de detalles? Que no comprenden cómo hacer para que yo pueda apoyarles en tener un muy buen resultado con el trabajo práctico. Que no dudo que lo tengan, porque tienen muy buena información. Sí, perdón. Quizá una idea más o menos de cómo podríamos redactar ¿cómo se llama? El análisis narrativo, cómo conectar la idea entre las tres técnicas. Porque, digamos, vi que el ejemplo, bueno, estábamos viendo que el ejemplo que mandó, el análisis es como de 4 páginas. Es que ellos se fueron en análisis. O sea, La sacaron del estadio. No la sacaron del estadio de ninguna manera. Lo que pasa es que son estilos de análisis. Digamos, créeme que si a usted sorprendió cuando yo lo vi, yo dije, Dios mío, yo tengo que calificar este. La ventaja es que está bien. Me explico, uno lo lee y se ve, se nota desde la lectura la coherencia, la consistencia entre las afirmaciones y demás. Entonces, número 1, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar las debilidades de los análisis anteriores. ¿Ok? Número 2, tener un instrumento de triangulación robusto. Eso es, digamos, el corazón de tener un buen análisis. Si el instrumento de triangulación es robusto, todo va a funcionar muy bien. ¿Ok? Ahora, podemos usar un cuadro de doble entrada porque tenemos la información súper bien organizada y ese cuadro de doble entrada queda organizado por las funciones que están básicamente en el árbol de funciones. ¿Ok? Bien. Ahora, esto es un paréntesis. En caso de que ustedes se topen con que no encuentran, no tienen claro cuáles deben ser las categorías, ¿qué tienen que hacer? Recuerden, cuando uno no tiene claridad de cuáles son las categorías, utiliza una técnica en específico. ¿Cuál es? Este es un muy buen momento para hacer un quiz de una sola pregunta. Vamos chicos, no me pueden decepcionar así. Hay una única técnica que sirve para encontrar las categorías cuando uno no las tiene claras. Lluvia de ideas. Estoy bateando. Diagrama de afinidad, no. Diagrama de afinidad, es correcto. Es el diagrama de afinidad. La lluvia de ideas es, vamos a ver, es más bien un medio para generar datos. ¿Ok? Sirve para generar ideas precisamente acerca de temas en específico. Y el objetivo de esta técnica es precisamente desarrollar ideas, es decir, caer en una idea sobre la siguiente para poder tener una cantidad abundante de ideas. Pero una vez que uno tiene ese montón de datos, después hay que ordenar las ideas. Y para ordenar las ideas sirve el diagrama de afinidad. Entonces, cuando ustedes en una investigación, la que sea,
Ok, ¿no tienen idea de cuáles son las categorías? Utilicen el diagrama de afinidad. ¿Por qué motivo? Porque el diagrama de afinidad lo que hace es aclarar las categorías. Cada grupo que ustedes seleccionan son categorías. Y así se dan cuenta. Si ustedes hacen un diagrama de afinidad en este momento del árbol de funciones, del diagrama de sistemas y subsistemas y del análisis morfológico, van a notar que todo se va a agrupar naturalmente por función. ¿Ok? Porque nuestro punto de vista en el análisis funcional es precisamente las funciones necesarias para poder cumplir la función general del aparato. Entonces, es mucho más fácil ordenar la información para la triangulación de los datos si utilizamos como medio las funciones. ¿Qué va a pasar entonces? Que lo vamos a ordenar por funciones principales. Es decir, es nuestro árbol de funciones el medio que vamos a utilizar para organizar todo esto. Entonces, tenemos una serie de funciones principales. ¿Ok? Esos son los criterios principales para la agrupación. Se utilizan las funciones principales y después todas las secundarias relacionadas con la principal, donde corresponde al árbol de funciones. Los componentes que están relacionados con esas funciones en la parte de sistemas y subsistemas. Y cómo esos componentes, a través de sus formas o interacción de formas, solucionan la función en el apartado de el análisis morfológico. ¿Cómo se hace el análisis? Pues ahí sí, Carlos, es exactamente igual que hicimos la vez pasada. Lo que vamos a hacer es comparar la información en primera instancia y después establecer las relaciones entre cada uno de ellos. ¿Cómo se establecen las relaciones? Viendo, por ejemplo, qué piezas. Vamos a ver, las relaciones más evidentes son las de las piezas que tienen interacción. Es decir, existe una relación súper evidente entre el émbolo y el... Ay, tengo una jeringa aquí, qué dicha. Y esta sí es la jeringa. Entonces, tenemos una relación directa, así, sin margen de duda, entre el émbolo y el calibre del tubo. Es innegable, están juntitos, están a la par. Y están ahí porque eso ayuda entonces a generar la presión. ¿Ok? Eso es lo que podemos mencionar cuando hablemos de la función principal, generar presión. Supongamos que tenemos juntas generar presión con generar succión. ¿Ok? Y hay otra función en la que tiene que ver el émbolo, que también es función directa, que es el ensamblaje, es decir, el émbolo también ayuda a que las piezas se mantengan en su lugar, eso no se puede negar. Aquí se puede notar que gracias al émbolo, entonces todo está permaneciendo también en su lugar. Entonces tendríamos en la historia un apartado en donde hablamos de la succión y hablamos que el émbolo colabora en la succión por tal y tal cosa y que tales formas entonces permiten el sello, tales otras permiten empujar el líquido, tales otras permiten el ensamblaje y con ello el traslado de fuerza, sobre todo en el momento de jalar, bla, bla, bla. Y después cambiamos de tema y hablamos del ensamblaje y hablamos de que el émbolo también sirve para ensamblar ¿cómo se llama? El sistema, debido a que los dos anillos que funcionan a su vez como sello, ahí ya empezamos a establecer relaciones entre las diferentes partes, tienen interacción con el calibre, haciendo teniendo como efecto que se sostenga. ¿Ok? Y ahí entonces ya encontramos una relación de un componente que cumple dos funciones. Entonces después, en otro apartado del análisis, se puede mencionar que existen piezas como el sello que cumple varias funciones a su vez y que por eso se encuentra en varios apartados del análisis narrativo, debido a que tiene esta propiedad de estar integrado por varios componentes que tienen relación con la solución de funciones diferentes. Eso ya es la parte entonces donde uno empieza a encontrar relaciones entre las categorías. ¿Qué relación se puede ver? ¿O qué relaciones son evidentes dentro de este análisis? Quedan evidenciadas cuando un componente pertenece a la solución de varias funciones principales. Si hay un componente que está repetido, eso hay que mencionarlo de alguna manera en el análisis, y la forma de mencionarlo es en la última parte cuando se establecen las relaciones entre categorías. ¿Me expliqué, Carlos? Sí, profe. Gracias. Con mucho gusto. ¿Estás satisfecho con la respuesta o necesitas más? Pimienta.
Creo que sí le voy entendiendo. Ahí cualquier cosa, igual la próxima reunión, que quizá posiblemente ya estemos empezando a redactar el análisis, vamos a ver. Listo. Ahí quizá ya tengamos más dudas, puede ser. Ujú. Por Pero por cierto, ahora creo que sí tengo una idea. listo, chicos. Vean, podemos tener, es que estoy pensando cómo solucionar esto del traslado de fecha. Estoy organizando en mi cabeza en este momento el cronograma. Mejor entonces la reunión para esto el próximo lunes, si les parece, o prefieren tenerla el viernes, sesión de consulta previa antes de la entrega. Pienso que mejor el lunes porque ya de fijo vamos a estar súper avanzados. Entonces, Sí, yo también pensaría eso, que probablemente para el lunes tengan un poco más de chance para respirar. Además ya no tienen los otros trabajos que los están agobiando, entonces eso libera también de carga mental. sí, ¿Les parece bien el lunes entonces? sí, Sí, perfecto, profe. profe, Muchas perfecto. gracias. Así estamos ya más avanzados. Sí, profe, mejor. Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa, chicos, necesitan como que les explique más en detalle o que necesiten algún apoyo extra para poder lograrlo mejor esta vez? Yo más bien siento que hay bastante material para desarrollar un buen análisis y eso. La verdad es que sí. Vean, chicos, la verdad, así sin mentirles, tienen material excelente para hacer el trabajo práctico. Es decir, la calidad de textos que desarrollaron en el análisis narrativo del análisis morfológico es excelente y es un muy buen indicador porque el análisis morfológico liga la información que teníamos de los dos análisis previos, el de sistemas y subsistemas, que habla de componentes materiales, y del de funciones, que habla propiamente de funciones. Ahora, con respecto al de funciones, también cuentan como guía para mejorar su trabajo el árbol que yo les pasé. Entonces, con eso ya pueden mejorar, fortalecer el apartado de cómo ordenar las funciones, siguiendo la lógica que ustedes utilizaron para el análisis. Es decir, no les estoy pidiendo que cambien su análisis y utilicen el mío, más bien que utilicen el mío para ordenar el suyo propio de la manera en que les parezca más satisfactorio. El análisis narrativo de absolutamente todos los grupos está excelente. ¿Okay? Las deficiencias esta vez fueron más en términos de forma que de fondo. Eso quiere decir que si presentan un análisis narrativo, ¿okay?, de la misma calidad que el que acaban de presentar dentro del trabajo práctico, vamos a tener de fijo casos de éxito. ¿Okay? De lo que se tienen que asegurar es que todo lo que afirmen dentro de ese análisis narrativo esté presente en el instrumento de triangulación. Eso es, digamos, en donde tienen que mantener la atención. Porque ya me di cuenta entonces que al manejar también el análisis narrativo, al tener claro para qué sirve el objeto de estudio, que eso también ya lo están dominando, después hacen una síntesis de calidad. Todos los grupos a su vez hicieron síntesis de muy buena calidad. Entonces yo no dudo de que vayan a tener un muy buen resultado final. ¿Ok? Y eso es súper positivo porque lo último que nos falta, como les decía antes, bueno, la parte que a mí más me agrada del curso, y es la que tiene menos análisis narrativo. ¿Okay? Por una propiedad de la percepción que veremos la próxima semana cuando entremos en el tema. Entonces, chicos, no tenemos más dudas. No, simplemente para el miércoles entonces hay que tener 50 fotos del hormito, creo que digo. Exacto. Sí, Y estaba exacto. haciendo los grupos como para irnos repartiendo cuántas fotos cada uno. ¿O son 50 fotos cada uno? Voy a ver si lo logro hacer mañana. ¿Ok? Ya los Perfecto. tenga, ya los aviso entonces para apoyarlos con eso. Ok, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Profe, yo tenía, bueno, en mi grupo una pregunta, pero específica como el trabajo de nosotros. Entonces, no sé si al final lo podemos... Podemos verlo una vez, es decir, este espacio es para cualquier duda. Ah, ok, perfecto. Profe, nosotros habíamos hecho como un tipo de mapa o esquema para el trabajo de la tarea 2. Ajá. Ajá, para la parte final, lo de representación gráfica.
Y usted Ajá, las ok. anotaciones nos había puesto que hiciéramos como un tipo de, o sea, que pusiéramos como las funciones principales antes de mencionar, qué sé yo, el émbolo, el empaque, el tubo. Ok, mejor decime cuál es el trabajo para abrirlo, para poder entender, para poder darle forma a lo que me estás diciendo. Ok, Dame es el de grupo 2, tarea 2, grupo 2. perfecto. Un segundito para ubicarlo. Análisis, grupo 1, grupo 2, caso jeringa, tarea 2, grupo 2, listo. ¿En qué página está la nota, perdón? En la representación gráfica, profe, no me acuerdo exactamente en Ah, qué. no, es el documento abierto. Y voy a buscar entonces. Ok, es la nota que dice, debido a que el análisis se centra en cómo la forma soluciona la función, es más apropiado que las ramificaciones del mapa sean las funciones principales. Esa Ajá, tiene la certeza de cubrir todo lo necesario para aclarar el objeto de estudio. ajá. Sí, profe, es que nosotros este mapa y las ramificaciones lo habíamos hecho también, tomamos como ejemplo el trabajo que usted nos había mandado. Creo que era como algo de café. Y yo lo habían hecho así también, entonces no sé. Listo, chicos, bien, vamos a ver. En la sesión de consulta yo les expliqué que los medios para hacer esto, el medio de agrupación eran las funciones. Y les insistí mucho acerca del tema. Después, cuando me pidieron un ejemplo, yo les dije que les iba a buscar un ejemplo de mapa mental, pero que recordaran que estaba hecho para otra tarea con otra intención. Ok, ok, profe. Porque el análisis morfológico puede tener, digamos, diferencias al producirlo dependiendo de cuál es la intención de qué se va a observar. ¿Sí me explico? Todas las técnicas, digamos, son flexibles dependiendo de cuál es el objeto de estudio. El análisis morfológico, en este caso, sirve para relacionar forma-función. Si te das cuenta, el mapa que les envié con la cafetera hace eso, relacionar forma-función. Ujú. Una investigación donde teníamos una intención específica para esa técnica, que es nuestro caso. Ok, En nuestro caso, necesitamos entender cómo la jeringa soluciona las funciones. Ahora, nosotros ya teníamos de previo una técnica que nos dice cuáles son las funciones principales. Entonces, lo que había que explicar es cómo la interacción de formas solucionan esa esas funciones que detectamos. ok, profe, le entiendo, le entiendo. Entonces, digamos, acá lo que tendríamos que hacer es como de la aguja sacamos las funciones, por decirlo así, y después de las funciones, los componentes que participan para esas funciones, y los explicamos. Listo, exactamente. Y la parte que no queda evidenciada en el mapa en este momento, cómo la interacción de los componentes ayuda a solucionar las funciones. ¿Ok? Más bien, en algunos componentes puede notarse porque ellos tienen una relación física inmediata. Digamos, de todos los componentes que tienen que ver con el émbolo. Todos ellos físicamente están integrados en una sola forma. Entonces, la función de traslado de fuerzas yo no la pongo en duda porque se entiende bien debido a esa circunstancia de la jeringa. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de cómo se genera la succión, eso no se ve dentro del mapa, no queda explícito dentro del mapa. Para que yo lo pueda entender, yo tengo que estudiar el mapa para generar las inferencias necesarias para entender cómo se soluciona esa parte. Por eso es que las funciones son el medio para solucionar, en este caso, nuestro análisis forma-función. Porque si yo tengo una función que se llama succionar, yo estoy obligado a hablar de cuáles formas ayudan a lograr la succión. Ok, ok, profe, ya le entendí la idea. Que todo salga de las funciones principales, entonces. Después de ahí yo puedo descomponer en componentes. Exactamente. Ok, ok. Profe, entonces la imagen del centro de la aguja y la jeringa, ¿sería mejor cambiarla por alguna otra cosa? ¿O la No, dejamos ahí y que todo salga de ahí también? no, puede salir de ahí porque de ahí están las formas. Y acuérdate, es un análisis forma-función. Tenemos la forma en el centro, las funciones en las ramas y ahí tenemos la relación. Ahora lo que Ok. es ramificar por cada una de las funciones secundarias que ayuda a cumplirla. Ujú, ujú.
¿Ok? Y con los dibujos entonces explicar esa interacción de formas permite la solución de la función. Perfecto, perfecto, profe. Ah, profe, entonces hay que poner como las funciones secundarias para poder cumplir las funciones. Es que eso es lo que ves en los, ¿cómo se llama? En los componentes, Carlos. Es decir, en los componentes vos lo que vas a ver es cuáles son las formas que están relacionadas con las secundarias, porque si no se cumplen las secundarias no se puede cumplir la Ah, función. sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. Estaba confundido con la principal. La principal es una sola. Ajá, ya te entendí. Sí, 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 sí. la nomenclatura del árbol de funciones tiene ese detalle, que es un poco confusa. Eh, entonces, está claro, Gilberto era, ¿verdad? Sí, sí, profe. Muchas gracias, más bien. ¿No? Con mucho gusto para servirte. ¿Algo más, chicos, en que les pueda apoyar? Profe, lo del quiz pasado, ahora que me acuerdo, tal vez. Ah, no, no he tenido chance de verlo. Bueno, Ok, ok. entonces, tranquilos por eso, porque eso sí va a estar antes del final. Ok, profe. Profe, Señorito, ¿le podría hacer una consulta rapidísima de fundamentos? si no hay más dudas de análisis, no hay problema. Y ya que tus compañeros no preguntan, creo que no hay problema. Ok, profe. Es que estaba ayer, ¿verdad? Intentando sacar las piecitas del piso, ¿verdad? Y como ya ahora sí hice la teselación regular, ¿verdad, profe? Que ocupa el 100% del espacio. Intervienen varias piecitas, ¿verdad? Entonces quería ver si se podía sacar como una imagen, digamos, la pieza de baldosa se podría sacar como una imagen. No entiendo como una imagen. Ajá, como un PNG tal vez, digamos, para formar el piso. No entiendo como el por qué no lo estás haciendo dibujado. Sí, 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 profe, lo tengo el programa, pero hay que recortar, digamos, las piecitas, ¿verdad? Sigo, vamos a ver, devolvámonos desde el principio para ver dónde me perdí. Ujú. Entonces, vos tenés tu dibujo ya listo. Ajá, está la teselación semiregular lista, de verdad, profe. Entonces yo ocupo sacar la parte de la baldosa que se va a utilizar y se va a aplicar muchas veces, ¿verdad? Entonces yo Así, quería ver si esa partecita de la baldosa se puede sacar como una imagen en lugar de recortarla, digamos. Pero obviamente la imagen con bastante calidad, ¿verdad, profe? lo que pasa es que acordate que después vas a necesitar muchas piecitas para armar el piso y que eso aumenta el peso del archivo final un montón. O sea, de poder sí se puede, pero aumenta el peso un montón. Y después vos vas a necesitar esas imágenes probablemente para hacer el proyecto final. Y para Ujú, hacer los montajes en Photoshop es mejor que sean vectores. ujú. Sí, es que como eran muchas piecitas, profe, entonces a la hora de recortar cada una, algunas se mueven, otras quedan mal recortadas y eso, pero eso es problema del programa de Figma, ¿verdad? Entonces está complicando un poquillo. No, entonces tal vez José Pablo sea un asunto de procedimiento. Ujú. Utiliza un clipping mask, Ujú. ¿ok? Para Ah, que las figuras se metan en el cuadrado. Y de esta forma no tenés que recortar nada. ajá, ajá. Es que está usando como tres colores, entonces creo que voy a reducirlo a dos mejor, porque en el Clipping Mask, sí, bueno, tal vez podría recortar una, sí, no. No creo que sí, tendría que cambiarlo a dos colores para poder hacer el clipping mask y que quede las partes que ocupo de esa parte, sí, profe. No había pensado en eso. Ujú. Sí, tal vez Muchas te gracias. puede ayudar más desde ese punto de vista. Sí, para que quede en vector igual. Sí, exactamente. Sobre todo porque después, vamos a ver, después para el catálogo que ustedes tienen que hacer no tienen que conservar nada más que las formas. Es decir, si a ustedes les sirven las teselaciones tal cual están, entonces las utilizan tal cual están. Pero si de repente vos decís, no, es que me serviría que esto fuera más bien, no sé, en verdes y azules, entonces vos puedes cambiarle los colores. Y la idea es que el material de todos va a ser para hacer el catálogo de todos. Es decir, vamos a ver,
tenemos en este momento una colección de 4 por 6 grupos, 24 homenajes. Con 24 homenajes podemos hacer fácilmente un catálogo, son suficientes. Y además, con todo el material gráfico que tenemos, si ustedes ocupan más homenajes, se pueden montar un par más si les hacen falta. Entonces, la idea es que tus dibujos te sirvan a vos, por supuesto, para hacer tu proyecto, pero también les sirvan al resto de compañeros. Entonces, por eso la intención de conservar todo en vectores, para que cuando hagamos el catálogo, no haya problemas de pérdidas de calidad y demás, sobre todo si se necesita más grande, más pequeño, etc. Ah, sí, sí, profe. Tiene razón en eso. Y voy a usar esa herramienta mejor, sí. Porque se me está complicando un montón recortar como cada uno de los pedacitos. Mejor ¿Sí? con un clipping mask. Y si no, José Pablo, como la intención es conservar, digamos, los vectores para que queden editables, vos sí podrías, digamos, tener algún módulo que quede en vectores y, ¿cómo se llama? Y presentar solamente la teselación del piso, si fuera del caso, como imagen. No, sí, profe, yo tengo la red y todo lo tengo en vectores. La red, la teselación, todos están vectores. Lo que se me estaba complicando mucho era sacar esa piecita del piso. Pero sí, sí, en dado caso que ya no pueda, digamos, porque lo que quería era conservar los 3 colores, ¿verdad, profe? Lo que usted nos decía, Ajá. utilizar varios colores para que se identifiquen las diferentes piezas. Entonces, en dado caso que ya no se pueda, usaría como imagen, pero voy a intentarlo con Clipping Mask. Perfecto, Muchas perfecto. gracias, profe. Para servirte. Em, bueno, parece que ya no hay más dudas, chicos. Creo que no, profe. Todo parece indicar que no. Ok, vean, si se les ocurre algo, digamos, que necesiten ayuda, que digan esto es punto débil, etcétera, entonces háganmelo saber antes de la consulta del día lunes, para poder preparar algo al respecto, ¿verdad? Para que no sea solo la consulta, digamos, la respuesta en caliente en ese momento, sino que me dé chance como de pensar en cómo explicarlo ya como más pormenorizado, con buena letra, para que sea más provechoso para ustedes y más explicativo. Ok, profe, perfecto. Y si lo ponemos por el foro, en todo caso. Sí, sí, o nos comunicamos vía chat, como en este caso, ya es algo como o sea, vamos a ver, para mí es necesario para poder planificar una lección, entonces podemos utilizar otros medios. Ok, profe, ¿Ok? perfecto. No hay problema. Gracias, profe. Está bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto, que les vaya muy bien. Igualmente, que tenga buen día. Hasta luego. Profe, me acaba de surgir una pregunta así rápida. Decime. Entonces, para ya este trabajo práctico se podría usar el análisis, yo era el grupo 3, se podría usar entonces el análisis que ya teníamos para... Exactamente, vos tenés una ventaja y competitiva, bueno, vos y tus compañeros de grupo tienen una ventaja competitiva, tienen una tarea duplicada, por así decirlo, para escoger las mejores partes. Entonces, Ok, por supuesto, esto aporte al grupo, vos lo hiciste, es tuyo, entonces puedes utilizarlo. está bien. Sí, sí, sin problemas. Ah, y otra pregunta. En el análisis morfológico sí se podría usar el análisis que ya teníamos, pero usted nos lo puso malo porque todo eso que escribimos no estaba fundamentado en el mapa. Listo, ahora sí, más bien lo que hay que hacer es fundamentarlo en el mapa. Porque el Qué análisis pena. está bien, como les decía hace un rato, para mí es súper frustrante porque los análisis están excelentes. El problema es que no están fundamentados en los datos que están presentando. Entonces, más bien, fortalezcan los datos que hacen falta para que el análisis esté en todas, porque está muy bueno. Ok, entonces sí. Sí, porque me estaba poniendo a pensar si teníamos que corregir todo el análisis para... No, no, al revés, lo que hay que corregir es más bien la técnica, que tiene partes faltantes. Ah, ok, ok. Ah, bueno. Eso me relaja un poco. No, 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 digamos, esto no es que hay que deshacerlo todo, ni es que nada sea salvable, es todo lo opuesto, más bien la mayor parte de lo que tienen está muy bien, porque el error es de forma, entonces lo que hay que corregir es la forma. Ok, ok. Bueno, eso era. Perfecto, Muchas gracias. con mucho gusto para servirte, Tenga buen día. igualmente.